Dicen que algunos objetos no deberían tocarse y que algunas historias nunca debieron contarse. Primero fue la Ouija. Solo un juego, dijeron, hasta que algo salió del tablero. Algo que empezó a caminar por las noches, buscando a quien lo invocó. Después, la casa del niño perdido. Una familia entera desapareció y lo único que quedó fue un cuarto frío, donde todavía se escucha a alguien preguntar: ¿has visto a nuestro hijo? Y cuando pensamos que nada podía ser peor, llegó la muñeca. Una muñeca con ojos que se abren solos, que escucha, que aprende y que solo necesita una cosa para llevarse a alguien: su nombre. 3 historias, 3 advertencias, y todas tienen algo en común. Lo que buscan no es miedo, es compañía. La noche en que todo comenzó, ni siquiera teníamos la intención de jugar a la Ouija. La reunión estaba pensada para otra cosa: celebrar que por fin terminaríamos la universidad. Éramos 4. Mariela, que era la más escéptica del grupo. Hugo, que tenía una obsesión con lo paranormal. Rafa, que siempre quería reírse de todo. Y yo, Elena, que no creía ni dejaba de creer, pero siempre terminaba metida en las peores ideas. El departamento de Hugo quedaba en un edificio antiguo, de esos donde las paredes tienen más grietas que pintura. Era el único que vivía solo, y por eso siempre terminábamos allí. Esa noche había lluvia, viento y un frío que se colaba por la ventana como si quisiera entrar a escucharnos. Entre cervezas y música, Hugo decidió sacar algo de su colección macabra: una ouija vieja, de madera oscura, con símbolos quemados a mano y letras que parecían dibujadas por alguien con demasiada paciencia o demasiado odio. La compré en un mercado de antigüedades, nos dijo. Viene de una casa donde murieron 3 personas. Lo dijo como si fuera lo más normal del mundo. Mariela bufó. ¡Qué hueva! Esas cosas son puro show. Rafa la empujó con el hombro. Ándale, Mari. Si no funciona, nos reímos. Si funciona, pues nos reímos más fuerte para que no dé miedo. Yo no quería admitirlo, pero había algo en esa tabla que me inquietaba. Quizá eran los símbolos, o quizá la forma en que el planchet, el indicador, tenía una grieta perfectamente recta, como si algo lo hubiera partido desde dentro. 5 minutos, dijo Hugo, emocionado. Y si no pasa nada, lo guardo. Accedimos. Apagó las luces, dejó solo una lámpara amarilla en el centro y nos sentamos alrededor de la tabla. El viento golpeó la ventana. La lluvia sonó como dedos tamborileando sobre cristal. No invoquen pendejadas, murmuró Mariela. Tranquila, no pasa nada, dijo Rafa. Yo pregunto. Colocamos nuestros dedos sobre el planchet. Rafa respiró hondo. ¿Hay alguien aquí? Silencio. Nada se movió. ¿Hay algún espíritu presente? Movimiento, lento, suave, como si alguien empujara desde abajo. El planchete se deslizó así. Todos levantamos la cabeza al mismo tiempo. Fuiste tú, le dijo Mariela a Hugo. Yo no fui, lo juro. Pregúntale su nombre, susurré. Rafa tragó saliva. ¿Quién eres? El planchet tembló, o eso parecía. Luego comenzó a desplazarse de forma más firme. Algo. ¿Ese es su nombre? Dije. Movimiento, no hacia sí, sino hacia un punto sin letras, como si señalara la nada. Como si quisiera decir, no tengo nombre, pero soy algo. Un escalofrío me subió por la espalda. Ok, ya estuvo, dijo Mariela, retirando los dedos. Pero el planchet siguió moviéndose solo. Habrán abierto la puerta. ¿Qué puerta?, preguntó Hugo. El planchet se quedó quieto. Después se deslizó lentamente hacia el borde inferior de la tabla y cayó al piso. Justo entonces, algo golpeó la pared del pasillo, fuerte, como si alguien recién hubiera llegado, sin tocar la puerta. 2. El pasillo que respiraba, nadie se movió. Fue un golpe seco, un golpe de cuerpo, no de objeto.
como si alguien hubiera chocado intencionalmente contra la pared. Rafa se levantó. «Debe ser un vecino». «¿A las 3 de la mañana?» respondió Hugo. «Además, ese golpe fue aquí, en mi pared interna». Mariela se cruzó de brazos. «Ya, güey, querías susto». «Pues ya, vamos a prender las luces». Pero cuando Hugo quiso regresar al interruptor de la sala, la luz de la lámpara parpadeó 2 veces y se apagó. La oscuridad fue total por un segundo. Luego una luz tenue, rojiza, comenzó a deslizarse por el pasillo que conectaba la sala con las habitaciones. «¿Qué es eso?», susurré. «No tengo focos rojos», dijo Hugo. La luz vibraba, como si pulpara, como un corazón. Cada pulso iluminaba el pasillo un instante, y en uno de esos pulsos vi silueta, una sombra, delgada, pero larga, más alta que cualquier persona normal. La vi solo un segundo, pero fue suficiente para saber que estaba mirando hacia nosotros. «Ok, no», dijo Mariela, caminando hacia la puerta de salida. La puerta no abrió, ni un centímetro. Hugo jaló el seguro, lo giró, lo empujó. «Nada. Está atorada», dijo. «¿Atorada por qué?», respondió Rafa. Otro pulso de luz roja. La sombra estaba más cerca. La madera de la ouija crujió detrás de nosotros. Volteamos. El planchet estaba de vuelta arriba de la tabla, moviéndose, solo, marcando letras. «¿Salió? ¿Salió de dónde?», pregunté. «La puerta de la ouija, no la del departamento». Mariela comenzó a llorar, aunque intentó ocultarlo. «Ok, ya. ¿Qué hacemos?». Hugo temblaba. «El manual decía que para cerrar hay que pedirle que se vaya». «¿Alguien trajo el manual?», pregunté. «No tiene», respondió Hugo. La sombra dio un paso hacia nosotros. No la vimos moverse. Simplemente estaba más cerca con cada pulso de esa luz rojiza. «Pregúntale qué quiere», dijo Rafa. Yo acerqué un dedo al planchet. Fue la única vez que sentí verdadera resistencia, como si algo desde el otro lado también lo tocara. «¿Qué quieres?». El indicador empezó a moverse. «Ser». «¿Ser qué?», susurré. Otro pulso. La sombra estaba a menos de 3 metros. El planchet siguió. «Ser. Es». La frase estaba incompleta. Rafa lo entendió primero. «Quiere ser nosotros». En el siguiente pulso, la sombra ya estaba al borde del círculo, justo detrás de Mariela. Y entonces, la luz roja se apagó. 3. Cuando abrió los ojos no era ella. El silencio fue tan profundo que escuchamos el latido de nuestros corazones. Alguien respiraba detrás de Mariela. No era ella. Cuando la lámpara volvió a encenderse, sin que nadie la tocara, vimos que Mariela seguía de pie, pero algo estaba mal. Muy mal. Sus brazos estaban colgando demasiado rectos, sus hombros demasiado tensos, su cuello torcido, como si alguien hubiera intentado acomodarlo sin entender cómo funcionan los huesos. «Mari», dije con voz quebrada. Ella giró la cabeza, sin mover el cuerpo. Giró demasiado, un ángulo imposible. Su boca se abrió. «Ah, dijo con una voz que no era humana. Hugo dio un paso atrás. «Eso no es Mariela». La cosa dentro de ella sonrió, y fue la sonrisa más rota que había visto en mi vida. Balbuceó. Dejen a esta, déjenla ir, ya tengo cuerpo». Dio un paso hacia nosotros. La piel de su rostro se movía como si algo debajo intentara acomodarse. Rafa gritó. Yo agarré el planchet con ambas manos y lo puse sobre la tabla. «Cierra la sesión», le grité a Hugo. «¿Cómo?». «No sé cómo». La entidad dentro de Mariela imitó su voz, pero sin entender las emociones humanas, como un niño repitiendo palabras que no comprende. Ella no volverá. Mariela dio un salto inhumano sobre la mesa. Cayó encima de la tabla. La ouija se partió en 2. La lámpara explotó. Quedamos a oscuras. Lo que pasó después fue un caos. Algo me empujó contra la pared.
Rafa gritaba mi nombre. Hugo se arrastró hacia la puerta, y en medio de todo, Mariela reía. Pero no era risa humana, era como vidrio quebrándose. Después un golpe seco. Alguien cayó. Cuando la luz del pasillo volvió, ya no roja sino blanca, vimos a Mariela tirada en el suelo, inconsciente, pálida, temblando. Hugo logró abrir la puerta esta vez. Salimos corriendo del edificio sin mirar atrás. No volvimos jamás. 4. La última palabra Mariela estuvo en el hospital 3 días. Los médicos dijeron que fue un episodio psicótico, estrés extremo, posible convulsión. Nadie les creyó. Ella no recordaba nada. Nada excepto una frase. Había ruido detrás de mí y una voz que me pedía entrar. Intentamos seguir con la vida, pero cada uno cambió. Rafa se mudó de ciudad. Hugo quemó todo lo relacionado con lo paranormal. Yo no pude dormir durante semanas. Pero la peor parte fue lo que descubrí la última vez que visité el departamento, un mes después, para recuperar mi chamarra que había quedado allí. Hugo no quería entrar conmigo, así que fui sola. La ouija rota seguía en el piso, pero el planchet no estaba. Busqué por toda la sala. Nada. Hasta que escuché un sonido suave, un raspado, como madera siendo arrastrada. Vino del closet del pasillo. Respiré hondo, abrí la puerta y lo vi. El planchet estaba allí, vertical, apoyado contra la pared, moviéndose solo, marcando un mensaje invisible en el aire. Me acerqué, horrorizada, y escuché la misma voz sin forma, la misma que había dicho ser, muy baja, muy cerca, justo detrás de mí. AUNNOSOITODO. Corrí y nunca volví. A veces cuando estoy a punto de dormir, siento algo tibio respirando en mi nuca. A veces creo que ya entró, que ya está aquí. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que cada noche, debajo de mi cama, escucho un pequeño raspado de madera moviéndose. Como un planchet buscando letras que no existen. Como algo que todavía quiere terminar la frase. La casa donde nunca amanece. La primera vez que escuché sobre la casa donde nunca amanece, pensé que era pura fantasía de los pobladores. Los rumores decían que estaba en el kilómetro 47, una curva donde los autos desaparecían y la señal del celular se moría por completo. Yo, que llevaba 10 años trabajando en mantenimiento vial, lo atribuía a fallas técnicas y supersticiones locales. Pero la noche en que todo comenzó, me encontraba solo en la carretera, tratando de reparar un poste de luz que había fallado por tercera vez esa semana. La madrugada estaba tan oscura que parecía que el cielo hubiera sido borrado. No había luna, no había estrellas, ni siquiera una brisa. Todo era quietud. La radio del camión captaba solo estática. El foco del poste parpadeaba como un ojo cansado. Y yo, con mis herramientas, intentaba entender por qué la energía desaparecía apenas llegaba a ese punto exacto del camino. Entonces escuché el primer sonido. Un golpe. No de animal, no de viento. Un golpe contra metal. El costado de mi camión. ¿Quién anda ahí?, pregunté. Silencio. Agarré mi lámpara y me acerqué al vehículo. No vi nada, pero había una huella marcada. No parecía de mano humana, tampoco de animal. 5 surcos delgados, perfectamente paralelos, como si alguien hubiera arrastrado dedos. Demasiado largos. Me dio un escalofrío. Respiré hondo. Quería irme, pero el poste volvió a parpadear 3 veces y luego se apagó. Todo quedó a oscuras. Y justo en esa oscuridad absoluta apareció algo que no estaba antes. Una silueta detrás del camión. Alta, muy alta, de brazos que parecían colgar demasiado bajos. Di un paso atrás. La luz del camión parpadeó una vez. La silueta desapareció. Cuando la luz volvió, ya no había carretera enfrente. Había un camino de tierra. Y al final del camino, una casa. Una casa que no debía estar allí. La reconocí por las descripciones de los locales.
la casa donde nunca amanece. Y, sin razón alguna, mis pies comenzaron a moverse solos hacia ella. 2. La casa respira. El sendero que llevaba a la casa era tan silencioso que mis propios pasos sonaban como golpes huecos. Cada 10 metros había un poste viejo, sin cables, sin bombillas, sin nada. Como si alguna vez hubiera sido un camino iluminado, pero todo hubiera sido arrancado. Las ventanas de la casa estaban oscuras, pero había una luz cálida dentro, como si alguien estuviera despierto. Sin embargo, la fachada era tan vieja y podrida que dudé que la casa pudiera sostener siquiera el techo. Mis manos sudaban. No sabía por qué seguía avanzando. No quería hacerlo. Algo me empujaba, no físicamente, sino dentro de la cabeza. Me obligué a detenerme. Esto es una alucinación. Estoy cansado. Me voy. Me di la vuelta. La carretera ya no estaba. Solo bosque. Un bosque que no existía antes. Respiré hondo. Ok. Volteé de nuevo hacia la casa. La puerta estaba abierta. Solita. Sin viento. Sin sonido. Solo abierta, como si me invitara a entrar. No, dije. No voy a entrar. La luz interior parpadeó. Una sombra cruzó el pasillo. Y entonces escuché una voz muy suave, de niño. Ayúdame. Ese simple susurro golpeó mi pecho como un puñal. Tenía hijos. Nunca ignoraría a un niño perdido. Mis instintos, mis miedos, mis dudas. Todo cedió. Entré. La puerta se cerró detrás de mí y la casa respiró. Lo juro. Las paredes se expandieron y contrajeron como pulmones. El aire se volvió tibio, húmedo, y esa voz sonó de nuevo. Aquí. Seguí el sonido hacia un pasillo estrecho. Las paredes tenían marcas de uñas, muchas. Algunas eran recientes, otras tan viejas que la madera se astillaba. El suelo estaba cubierto de polvo, excepto por un detalle aterrador. Había huellas pequeñas, de un niño, pero solo de entrada, no de salida. ¿Dónde estás?, pregunté. ¿Necesitas ayuda? La luz parpadeó y una sombra pequeña apareció al final del pasillo. Una figura de niño, quieto, mirándome. Dio un paso atrás y se metió a una habitación a la derecha. Lo seguí. Entré. Encendí mi lámpara. La habitación estaba vacía, totalmente vacía, sin cama, sin muebles, sin niño. Pero detrás de mí la puerta se cerró de golpe. 3. Los que viven en las paredes. Golpeé la puerta. Oye, ¿quién está ahí? No hubo respuesta. La perilla no giraba. Mi lámpara iluminaba una habitación sin ventanas, sin nada, solo espacio sellado. Respiré hondo para no entrar en pánico, y entonces escuché un segundo sonido, un crujido, como cuando alguien se arrastra por detrás de una pared. El crujido avanzó, rodeándome, de pared a pared. ¿Quién está ahí?, repetí. Una voz habló muy cerca, justo detrás del muro, como si alguien tuviera la boca pegada a la madera. «Shh, nos oye». Otra voz respondió más grave. «Está vivo». Y una tercera, infantil. «¿Se quedará con nosotros?». Me congelé. No eran voces humanas normales. Tenían un tono húmedo, hueco, como si hablaran desde gargantas podridas. Algo golpeó desde adentro de la pared. 3 golpes, cada vez más fuertes. «Déjenme salir», dije temblando. Y las voces rieron, un coro horrendo que llenó la habitación. Me lancé contra la puerta. Golpeé, grité, y cuando por fin cedió, el pasillo estaba distinto. Ya no era el mismo. Ahora había más puertas, más largas, más torcidas, y al fondo, la silueta del mismo niño. Quieto, con la cabeza inclinada. «Ayúdame», repitió. Dio la vuelta y se desvaneció como humo. Fui tras él. Cada paso que daba hacía sonar el piso como si caminara sobre huesos secos. Las paredes comenzaron a temblar levemente, a respirar otra vez, y entonces lo escuché. Un susurro a mi izquierda. «No sigas al niño». Otro a mi derecha. «El niño no es un niño». Y un tercero.
más claro. Es la carnada. Tragué saliva. Miré hacia el final del pasillo. La figura del niño volvía a aparecer. Esta vez más cerca, demasiado cerca. Su rostro estaba borroso, como si algo lo hubiera estirado. Retrocedí, pero una mano salió de una de las grietas de la pared y me tocó el tobillo. Una mano gris, huesuda, con dedos larguísimos. Grité y la pateé, liberándome. La mano se retrajo, pero algo dentro de la pared rió. Corrí sin pensar, sin mirar, solo corrí. 4. El comedor de nadie. Llegué a una sala amplia. Una mesa larga de madera ocupaba casi todo el espacio. Sobre ella había platos, cubiertos y velas apagadas. Pero lo extraño era la comida. Había platos servidos como si una familia entera estuviera por cenar. Pero la comida estaba podrida, negra, líquida, y algunos de los platos tenían marcas de dientes. Dientes humanos. Me acerqué con la lámpara. El olor era nauseabundo, pero había algo más. Sobre una silla había un cinturón infantil y al lado del cinturón un zapato pequeño, muy pequeño. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. «No», susurré. La lámpara parpadeó. Cuando volvió a encenderse, la mesa tenía ahora sillas ocupadas, figuras sentadas, oscuras, quietas. No respiraban, no se movían, pero estaban allí, tapadas en sombras como si la luz no pudiera tocarlas. Dio un paso. Las figuras giraron sus cabezas al mismo tiempo hacia mí. Sus ojos brillaban como carbones encendidos. Uno de ellos levantó un dedo y señaló la puerta detrás de mí. No quise ver, no quería ver, pero escuché el llanto del niño. Allí estaba otra vez, parado junto a la puerta, llorando. «Ayúdame», sollozó. «Me duele». Mi instinto de padre me ganó. Corrí hacia él, y cuando lo toqué, la piel se deshizo como trapo mojado. No era un niño, era una máscara, una piel vacía, colgando, sin nada dentro. La arrojé al piso y retrocedí horrorizado. La piel se contrajo sola, como si algo debajo intentara entrar otra vez. Las figuras en la mesa comenzaron a levantarse, torpes, rígidas, y uno de ellos habló. «Ya cenamos al niño. Ahora cenaremos al padre». 5. La salida que no existe. Corrí hacia la puerta del fondo. La abrí, y no había pasillo. Había la carretera, mi camión, mi poste, mi luz, todo como antes, como si nada hubiera pasado. Sin pensarlo, salí. Corrí hacia el camión. Abrí la puerta, pero algo dentro del camión me esperaba. Algo sentado en el asiento del copiloto. Algo pequeño. Era la figura del niño, pero sin rostro, sin ojos, sin boca, solo piel lisa y húmeda, y movió la cabeza como si respirara. Yo grité. Salí del camión. Corrí hacia la carretera. La casa quedó atrás. Las luces regresaron. Y entonces, mi radio encendió sola. Un susurro salió de ella. «Nos trajiste comida fresca. Volverás. La casa siempre llama. Y nunca amanece». La carretera se iluminó por completo. Yo estaba de nuevo en el kilómetro 47. La casa había desaparecido. Creí que todo había terminado, hasta que llegué a casa esa noche, exhausto, llorando, temblando, y encontré algo afuera de mi puerta. Un zapato pequeño, un zapato infantil, y dentro del zapato, una nota escrita con algo rojo. No tinta, sangre. Decía: «Gracias por la cena, mañana serás el postre». Desde entonces cada noche escucho golpecitos en mis paredes. 3 golpes, como si algo o alguien intentara entrar. Y sé que algún día, cuando me quede dormido, la casa volverá a buscarme, porque en la casa donde nunca amanece, nadie entra una sola vez. Todos regresan, todos, incluso los que escapamos. La muñeca que abrió los ojos, el regalo. La noche en que mi tía llegó con la muñeca, la lluvia ya había empezado a inundar el patio. Toda la casa parecía hinchada por la humedad, las paredes respirando como un organismo cansado.
Mi madre cocinaba frijoles, mi padre revisaba un fusible dañado y yo estaba tirado en el sillón, medio dormido, cuando escuché los golpes en el portón de lámina. 3 golpes sordos, no urgentes, no temerosos, simplemente esperando. Mi padre salió refunfuñando. Odiaba las visitas nocturnas, especialmente durante tormentas, y cuando abrió el portón, allí estaba la tía Irma, empapada, con su rebozo negro pegado al cuerpo como algas a una roca, y en sus brazos, una muñeca. Era casi del tamaño de un niño pequeño, envuelta en una manta tejida, con una piel de porcelana de un blanco enfermizo, como carne de alguien que se ahogó hace días. Tenía los ojos cerrados y los labios entreabiertos, como susurrando algo demasiado bajo para oírlo. Sentí un nudo formarse en la parte trasera de mi cuello. ¿Es para mí?, pregunté, queriendo sonar gracioso. La tía Irma dudó. Solo un segundo, pero suficiente para hacerme temblar. Sí, respondió al fin. Era de una niña que falleció. Pensé que a tu hija le gustaría. Se equivocaba. Yo era hijo, no hija, pero todos estábamos demasiado tensos para corregirla. La cara de mi madre se torció. ¿Trajiste la muñeca de una niña muerta a mi casa? Es solo un juguete, respondió la tía, pero sus ojos evitaron mirar a la muñeca. Mi padre se encogió de hombros. No somos supersticiosos, pero yo sí. Incluso antes de tocarla sentí que el aire cambiaba, como si la presión bajara justo antes de un relámpago. Algo frío serpenteó por mi columna vertebral. Aún así, la curiosidad pudo más. Extendí la mano. La muñeca era más pesada de lo que parecía. Pesada, densa, casi tibia, como si llevara algo dentro. Cuando rocé su mejilla, la porcelana no se sintió dura, se sintió suave, casi como piel vieja. Y entonces lo vi. Un movimiento bajo los párpados. No dije nada, solo sonreí, incómodo, y me la llevé a mi habitación. Mis padres regresaron a sus quehaceres. La tía Irma se sentó junto a la estufa, temblando. Nadie vio los párpados de la muñeca estremecerse, nadie excepto yo. Esa noche, ya todos dormidos, la casa suspiraba bajo el peso de la tormenta. El viento golpeaba la ventana, el agua corría por las canaletas, las tuberías gorgoteaban, y la muñeca descansaba en mi escritorio, mirando hacia la pared. A las 3:14 de la mañana desperté sin motivo. La tormenta había cesado. La casa estaba en silencio, demasiado silencio. Me giré hacia el otro lado y me congelé. La muñeca ya no miraba a la pared, me miraba a mí, con los ojos abiertos, bien abiertos, vidriosos, atentos. Me subí la cobija hasta la nariz. «Mamá», susurré. Nada, solo el sonido suave y rítmico de dedos golpeando madera. Toc, 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 como si la muñeca estuviera contando. Lo que quería la muñeca. Por la mañana la muñeca estaba exactamente donde la dejé, sentada, ojos cerrados, manos sobre su falda. Mi madre dijo que había tenido una pesadilla. Mi padre examinó la muñeca y se rió. «Es porcelana, hijo. Te asustaste solo». Pero la tía Irma no la miró ni una vez. Desayunó en silencio, las manos temblando visiblemente. Cuando mis padres se fueron a otra habitación, me acerqué a ella. «Tía, ¿por qué abrió los ojos?». Soltó la cuchara que cayó con un clang. «¿Te los abrió a ti?», susurró, aterrada. Asentí. La tía Irma me tomó de las muñecas. «Escúchame bien. No dejes que esa cosa esté cerca de ti. Y no, bajo ninguna circunstancia, digas tu nombre cerca de ella». «¿Por qué?». «Porque escucha». Antes de poder preguntar más, mi padre regresó y la conversación murió. Esa tarde fui a la escuela. Al volver lo supe desde que crucé la puerta. Algo estaba mal. La casa tenía ese olor y esa sensación, como cuando alguien acaba de llorar. La muñeca no estaba en mi escritorio. La encontré en la sala, sentada en el sillón.
perfectamente erguida, manos en las rodillas, la cabeza inclinada hacia la puerta, como si supiera que yo entraría. «¿Cómo llegaste aquí?», murmuré. La casa respondió con un crujido. Me acerqué un poco. Su ojo derecho se movió, solo 1 milímetro, pero lo vi. Después su cabeza giró con un pequeño crack. Corrí. Mi madre me regañó por tirar mis cosas por toda la casa, aunque yo no toqué esa muñeca. Esa noche la envolví en la manta, la metí en el closet y le puse llave. Pero a las 2:53 de la mañana, toc, toc, toc. No en la puerta, no en la ventana, en el closet. El corazón casi se me salió del pecho. El golpeteo se hizo más fuerte. Entonces, «Déjame salir». La voz de una niña, dulce, cansada, triste. «Por favor, está oscuro». Sentí náuseas. Retrocedí. Me tropecé con la cómoda. El golpeteo se convirtió en golpes desesperados. «Déjame salir, déjame salir, déjame salir», grité. Mis padres entraron corriendo. Abrieron el closet. La muñeca estaba ahí, ojos cerrados, boca relajada. Mi padre se hartó. «Mañana se va a la basura». Se acabó. La llevó al cobertizo y la encerró allí. Esa noche casi no dormimos. Por la mañana mi padre estaba pálido, ojeroso, agotado. «Soñé que algo tocaba el cabecero toda la noche», murmuró, «como dedos pequeños». Mi madre bromeó nerviosa. «Ya ves, la muñeca nos está embrujando». Nadie rió. A media mañana la tía Irma pidió hablar con mis padres en privado. Me escondí en el pasillo y escuché. «Esa muñeca era de una niña llamada Lucía», dijo en voz baja. «Y no murió de forma natural. Desapareció. Antes de eso decía que la muñeca le hablaba por las noches». Mi madre gimió. La tía Irma siguió. «Cuando hallaron su cuarto, su nombre estaba raspado en las paredes, decenas de veces». Mi madre rompió en llanto. Mi padre maldijo. «La muñeca busca apegarse», dijo la tía Irma. «Solo necesita una cosa, que alguien diga su nombre cerca de ella. Un nombre verdadero. Una vez lo sabe, llama». Mi estómago se hundió. Yo había murmurado mi nombre esa primera noche. ¿Me había escuchado? Esa tarde mi padre fue al cobertizo para tirar la muñeca definitivamente. No regresó durante varios minutos. Luego escuchamos su grito. «¡No está!». La muñeca había desaparecido. La tía Irma me miró con terror. «Ya te eligió», susurró, y justo en ese momento, algo frío y duro me tomó del tobillo. Los ojos que se abrieron, grité. Mi padre corrió hacia mí. Mi madre se lanzó al suelo. Pero cuando miramos, no había nada, solo piso, pero yo había sentido dedos, pequeños, de porcelana. Mi padre cerró todas las puertas y ventanas, apagó las luces, se quedó vigilándonos. Nadie durmió. Cerca de medianoche la luz parpadeó. 1 vez, 2, 3, y la casa quedó a oscuras. «Quédense juntos», dijo mi padre. Un brillo apareció al fondo del pasillo. No una luz, un reflejo. Ojos de cristal. La muñeca estaba allí, de pie, la cabeza ladeada, la boca entreabierta, pero ahora sus labios estaban más abiertos, mucho más, demasiado. Entre ellos se veían dientes, dientes pequeños, afilados. La muñeca dio un paso real. El tac-tac de porcelana sobre madera me heló la sangre. Mi madre retrocedió arrastrándome con ella. La muñeca abrió más la boca. La porcelana se resquebrajó, haciendo líneas en sus mejillas. Y con una voz que no era de niña: «Dime tu nombre». Sentí un golpe de presión en la garganta. Mi boca se movió sola. «No hables», gritó la tía Irma. La muñeca giró su cabeza hacia ella. Sus ojos se entrecerraron. Y luego, moviéndose como una araña, se lanzó sobre el pecho de mi tía. Ella gritó. La muñeca pegó su cara a la de mi tía y susurró: «Tú no». Y con una fuerza imposible la lanzó al suelo. Luego volvió a mirarme. «Dime tu nombre». Mi padre agarró una escoba y le dio un golpe tremendo. La muñeca salió volando, pero no se rompió.
Se levantó lentamente, la cabeza colgando de un hilo de porcelana, los ojos brillando como si algo viviera dentro. «Tú eres mío», dijo. Se lanzó hacia mí. Mi padre la detuvo con las manos. La muñeca lo mordió. La porcelana se hundió en su piel. La sangre cayó al suelo como gotas negras. «¡Corre!», gritó él. Pero no pude moverme. La muñeca giró la cabeza completamente, clavando sus ojos en los míos. «Dime tu nombre», siseó. La casa tembló. Las luces parpadearon. Yo sentí la palabra ascendiendo por mi garganta. Cuando la tía Irma lanzó algo contra la muñeca, un frasco, se rompió con un estallido. La sal se esparció, la muñeca chilló. Un chillido que no era humano. Metal, hueso, aire, todo mezclado. Su cara se llenó de grietas. Luz salió desde dentro. «No, tú eres mío». Su rostro se partió. Su cuerpo se contrajo como un insecto muriendo. Una explosión de luz. Y luego, solo restos, pedazos de porcelana, ojos apagados. La enterramos al amanecer, muy lejos, bajo un árbol muerto. Nunca volvimos a hablar de ella, pero algunas noches antes de dormir, juro que escucho algo. Golpecitos. Toc, toc, toc. Contando, esperando. Y cuando cierro los ojos, siento un susurro en mi oído. Ya sé tu nombre.